Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En esta ocasión deseo abordar el tema de las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son la manera en la que vamos a representar las reacciones químicas. Una reacción química es cuando dos o más sustancias distintas se combinan y reaccionan químicamente y nos dan como resultado nuevas sustancias. A las sustancias que se combinan las vamos a llamar reactivos y a las que se generan las llamaremos productos. En una ecuación química, que es la manera en que vamos a representar esta reacción, se coloca una flechita. Esa flecha significa reacción química. A la izquierda de esa flecha tendremos los reactivos, las sustancias que son las que van a reaccionar químicamente. Y a la derecha de la flechita de reacción colocaremos a los productos, las sustancias que se generan después de la reacción química. Vamos a tomar como ejemplo la combustión del metano. El metano es el principal componente del gas natural, del gas que quemamos en la estufa de los hogares. La molécula de metano está compuesta por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, por eso se representa como CH4. Cuando el metano se quema, lo que está pasando es que se combina químicamente, reacciona con el oxígeno molecular, que lo represento aquí con O2, porque cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Como producto de esa combustión, de esa reacción química del metano con el oxígeno, obtenemos dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es CO2 y el agua H2O. Bueno, la ecuación química debe proporcionarnos información cualitativa, pero también cuantitativa. Cualitativa para respondernos a las preguntas ¿qué?, ¿quiénes? O ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, está sucediendo que el metano se combina con el oxígeno para darnos como resultado dióxido de carbono y agua. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué hay de la información cuantitativa? Bueno, falta que nos responda cuánto metano se combina con cuánto oxígeno para darnos qué tanto dióxido de carbono y qué tanta agua. Para responder a esa pregunta, es necesario primero verificar que nuestra ecuación química se encuentre balanceada. Esto significa que haya tantos átomos de un elemento antes como después de la reacción química. Vamos a ver. En esta reacción química participan 3 elementos. Participa el carbono, participa el hidrógeno y participa el oxígeno. Antes de la reacción química tengo solo un átomo de carbono en el metano. Y después de la reacción química tengo un átomo de carbono nada más en el dióxido de carbono. Hasta este momento puedo decir que mi carbono está balanceado, porque tengo tantos átomos antes de la reacción como después de ella. Veamos qué sucede con el hidrógeno. Tengo 4 átomos de hidrógeno en el metano antes de la reacción. Y después de la reacción solo tengo 2 en el agua. El hidrógeno en este momento se encuentra desbalanceado porque tengo más átomos antes que después de la reacción. ¿Qué pasa con el oxígeno? 2 oxígenos antes de la reacción y mira, 2 en el CO2 más 1 en la molécula de agua, tengo 3 en total, 3 átomos de oxígeno después de la reacción. Como puedes ver entonces, el oxígeno también está desbalanceado, ¿sí? Eso no puede ser, ya que la materia no se crea ni se destruye espontáneamente. Por lo tanto, en una reacción química debe de conservarse la materia, debe de conservarse la masa. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a balancear nuestra ecuación química. Para ello nosotros podemos manipular los coeficientes de cada molécula o de cada sustancia. Nunca los subíndices, ya que al cambiar subíndices estaríamos cambiando la sustancia. Por ejemplo, si yo quisiera aquí balancear el oxígeno quitando este 2 y poniendo un 3, aparentemente ya balanceé el oxígeno, pero he cometido un error, ya que esto ya no es oxígeno. El O3 es ozono. Estoy cambiando totalmente la sustancia y por lo tanto ya estaremos hablando de una reacción química distinta. Entonces eso no puede ser. Tiene que seguir siendo O2. Lo único que puedo yo manipular son los coeficientes porque solo cambian la cantidad de sustancia, no la sustancia en sí misma. Veamos entonces, si yo deseo balancear, por ejemplo, el hidrógeno, puedo colocar un 2 aquí, antes de la molécula de agua, ya que entonces 2 por 2 del hidrógeno ya tendría 4 hidrógenos, entonces lo cambio a 4 y ya queda balanceado el hidrógeno. Pero he movido el oxígeno, ahora tengo 2 por 1, porque aquí hay un 1,
escondido, es un átomo de oxígeno en la molécula de agua. Entonces, si tengo dos moléculas, pues tendré dos átomos de oxígeno en total para el agua, más los dos del dióxido de carbono. Ahora tengo también 4 átomos de oxígeno después de la reacción. Pero antes de la reacción solo tengo 2, así que necesito colocar un 2 aquí, antes de la molécula de oxígeno, para que 2 por 2 sean 4, y como puedes ver, ya quedó balanceada mi ecuación química. Tengo tantos átomos de cada elemento antes como después de la reacción. Un átomo de carbono antes, un átomo de carbono después. 4 de hidrógeno antes, 2 por 2, 4 después. 2 por 2, 4 de oxígeno antes, 2 aquí y 2 acá, 4 después de la reacción. Ahora vamos a ver cómo se cumple la ley de la conservación de la masa en esta reacción química. Bueno, en ese momento ya nuestra ecuación balanceada nos está diciendo no nada más qué se combina y qué se produce, sino en qué cantidades. Ya me está diciendo que una molécula de metano se va a combinar con 2 moléculas de oxígeno. Una de metano con 2 de oxígeno. Y nos van a generar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. ¿Ves? Ahora ya podemos decir qué cantidades reaccionan y qué cantidades se producen de cada sustancia, ¿no? Vamos a ver cómo se cumple la ley de la conservación de la masa en esta reacción. Necesitamos trabajar con las masas atómicas, las cuales, como sabes, puedes encontrar en cualquier tabla periódica. Por ejemplo, el carbono y el hidrógeno forman metano en este compuesto, el CH4. Bueno, vamos a sacar la masa molar de esta sustancia. La masa molar o peso molecular, como le llaman algunos del metano, es igual a sumar las masas atómicas de todos los átomos que intervienen en la molécula. Tengo un átomo de carbono, si buscas en la tabla periódica, el carbono, su masa atómica es 12. Y le voy a sumar 4, porque tiene 4 átomos de hidrógeno. 4 multiplicado por la masa atómica del hidrógeno. Si la buscas en la tabla periódica, se puede redondear a 1. Entonces tenemos que 4 por 1 es 4. Y entonces es 12 más 4 igual a 16. Le solemos poner esto, gramos por cada mol. Las reacciones químicas estamos de acuerdo en que expresarlas en términos de moléculas, como mencioné hace un momento, es totalmente impráctico, ya que, pues, ¿cómo podemos verificar que se combine una sola molécula con 2 moléculas de oxígeno? Es prácticamente imposible. Sin embargo, las reacciones químicas sí entienden en moles. Por eso es importante que revisemos el concepto del mol, que está muy vinculado a la masa molar. Decimos entonces que 16 gramos de metano forman 1 mol de esa sustancia. También interviene el oxígeno. En la masa molecular del oxígeno son 2 átomos de oxígeno, así que multiplicamos 2 por la masa atómica del oxígeno, ya redondeada es 16, es 15.999 en la tabla periódica, la podemos redondear a 16. Y 2 por 16 son 32, y le agregamos gramos sobre mol, o sea, gramos por cada mol. 32 gramos de oxígeno molecular son 1 mol de dicha sustancia. En los productos tenemos el dióxido de carbono. Tomaré la masa molar del dióxido de carbono, tiene un átomo de carbono, que son 12, más 2 de oxígeno, 2 por 16. Bueno, 2 por 16 son 32, que sumados a los 12 nos dan 44. Y le añadimos gramos sobre mol, es decir, 1 mol de dióxido de carbono se compone de 44 gramos de esa sustancia. Y finalmente, para el agua, tomaré la masa molar del agua, que tiene 2 de hidrógeno, pues multiplico 2 por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, más 1 de oxígeno, que se redondea en 16. 2 por 1, 2, más 16, tenemos 18 gramos por cada mol. 18 gramos de agua son 1 mol de agua. Ahora sí, ya estamos en términos prácticos, ¿verdad? 1 mol de metano, es decir, 44 gramos, perdón, 16 gramos de metano, se combinan con 2 moles de oxígeno, ¿sí? Para darnos 2 moles de oxígeno, pues si el oxígeno, la mol de oxígeno es 32, pues 2 moles serían 64 gramos. De hecho, lo vamos a sumar por acá. Tengo 1 de metano, que son 16 gramos, 1 mol, más 2 moles de oxígeno.
Cada mol de oxígeno son 32, así que por 2 lo multiplicaré. Y eso nos va a dar una mol de dióxido de carbono, que son 44 gramos, más 2 moles de agua, 2 por la masa molar del agua, que son 18 gramos. Vamos a ver si se logra equilibrio. Aquí multiplico 2 por 32 y son 64. Y por acá, 2 por 18 son 36, ¿verdad? 16 más 64 son 80. Y 44 más 36 son 80. Y tenemos cómo se cumple la ley de la conservación de la masa. En total, si se combina un mol de metano con 2 moles de oxígeno, estamos hablando de 80 gramos de reactivos. Y nos darían como resultado un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua, que también son 80 gramos de sustancia. Es decir, podemos ver cómo cambian las sustancias, cambia el tipo de sustancia, pero la cantidad de materia en sí misma se mantiene constante. Así es como se verifica este principio universal, que es la ley de la conservación de la masa. Así como la energía no se queda ni se destruye, la masa, por lo menos en reacciones químicas, tampoco. La masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma de un tipo de sustancias, en este caso metano y oxígeno, en otros tipos distintos, que son el dióxido de carbono y el agua. Espero que este ejemplo sirva para comprender mejor lo que son las reacciones químicas. Gracias.